Ayer, más que la gente de ADN, los medios de comunicación afines al gobierno han salido ya a atribuirle a ADN el ser la primera fuerza política del país, ¿no? Entonces, hay que considerar también otros factores, creo, ¿eh? Más allá de lo que pueda significar es la conformación de estas dos enormes, grandísimas bancadas, que a pesar de eso no van a ser por sí solas mayoría absoluta, porque para eso necesitan 76 votos en esta nueva asamblea, y mayoría calificada creo que 101 votos, porque van a tener 151 asambleístas. Es un número importantísimo, ¿no? Es un número importantísimo. La pregunta planteada para esta jornada es: tras el fracaso del exit poll, ¿cree que el CNE debe permitir una nueva encuesta para el día del balotaje? Encuesta a boca de urna, ¿no? Tras el fracaso del exit poll, ¿cree que el CNE debe permitir una nueva encuesta el día del balotaje? ¿Sí o no? Denos su opinión. ¿Qué es lo que ustedes creen, lo que ustedes opinan con respecto de este tema que fue tan polémico durante la jornada del domingo? Y que se relaciona con estas encuestas. Y no solo el exit poll, ¿no? Sino todas las encuestas que circularon durante todo el mes de campaña y más todavía las últimas 2 semanas, ¿no? Revisamos, compañeros, no sé si tienen a la mano la página web del CNE para ver con nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de la transmisión El Cuadrito, y quienes nos van escuchando por FM se vayan enterando cómo están las cosas a esta hora. Cuando se han escrutado el 96.36% de actas válidas, restando apenas 3% de actas con novedad, que son algo así como 1247, y con 0.61% de actas pendientes, la cosa está así: 43.95 para la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana con 4.364.159 votos y un porcentaje del 43.95%. Y muy pegadito Daniel Noboa, que sí, por poco, por algo más de 20.000 votos, encabeza esta elección con el 44.15%, que le da un total de 4.383.608 votos. Así está la pelea por la primera vuelta. Es prácticamente un empate técnico, ¿no? Y ahí están los demás candidatos, los 16 en total, ¿no? Quizás para complementar un poco más lo que habíamos manifestado ayer en el comentario, por lo sucedido durante esta elección, creo que una de las misiones fundamentales para tratar de fortalecer la democracia, insisto, no es un tema menor, hay algunas cosas que se deberían hacer, pero una urgente es para evitar que cuando recibamos una papeleta presidencial esta sea una suerte de sábana, como lo fue esta última y como fue también la del 2021, se ponga a partir de reformas al Código de la Democracia, algún tipo de norma o de restricciones a esta suerte de proliferación de partidos políticos y de movimientos políticos que ha habido en el país. Que un estado como el ecuatoriano, con 13.7 millones de electores, que son los que pueden poner su firma para catalogarse o considerarse adherentes o militantes de un partido, de un movimiento, con 18 millones de habitantes, que tengamos 200 organizaciones políticas entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, es una barbaridad. Es irresponsable con el país y con la democracia. Y me parece que ahí una tarea fundamental es la de tratar de reordenar y de achicar también el sistema de partidos políticos, ¿no?
16 candidatos, 12 de los cuales no alcanzan ni el 4% en esta elección, tomando en cuenta que casi el 90% de los votos lo concentran dos candidaturas, que son las de ADN y la Revolución Ciudadana, habla de un también fracaso del sistema político y de la democracia en este país, me parece, porque no creo, tal vez van a discrepar algunos de ustedes conmigo, o muchos, en el hecho de que mientras más partidos y más candidatos hay más democracia, y a mí me parece que no es así. Yo creo que hay más democracia cuando están los candidatos que tienen que ser, cuando participan las organizaciones que deben participar, y cuando las opciones son las mejores. Cuando le presentan a usted, ya sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, partidos de la costa, de la sierra, etcétera, además, porque hoy estamos nuevamente hablando de lo mismo, una cuestión que ha sido histórica en este país y que algunos pretenden posicionarla como que si fuera un fenómeno nuevo. Deben presentarle a usted las mejores opciones. Es decir, te pongo como aspirantes a la Asamblea y a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y al Parlamento andino los mejores cuadros posibles de mi organización que además se encarga de formar líderes, de capacitar líderes, de profesionalizar a los políticos que forman parte de mi organización. Eso sería maravilloso. Y estamos realmente muy lejos de que eso suceda en este país, ¿no? Porque viendo la papeleta y la cantidad de candidatos que hubo, que hay, no solo de la presidencial, sino también de las papeletas de los aspirantes a parlamentarios, ya sea al legislativo en Ecuador o al Parlamento andino, uno se pregunta de dónde sale tantísimo candidato, ¿no? Y yo les insisto, ahí tienen que estar los mejores, hombres y mujeres, que sí los hay, por supuesto. Yo creo que en este país, en todas las tendencias, hay gente muy valiosa. Y otra cosa que a la par deberíamos revisar, que es algo que quienes nos siguen a diario en este espacio pueden dar cuenta de eso, que a mí siempre me pareció una barbaridad y una torpeza que fue planteada en la consulta popular del famoso 7 veces sí, propuesta por Lenín Moreno, es esto de jubilar a los políticos a los 8 años. Me parece a mí que eso es algo que tiene que revisarse. Y yo siempre les pongo de ejemplo, aunque nos pueda parecer odioso, las comparaciones siempre pueden resultarnos odiosas también, pero como acá les encanta tomar modelos del exterior y como les encanta además siempre tener esa visión hacia el norte, ¿no? Esa visión occidental de lo que es la política, de lo que es la democracia liberal y demás, les planteo el ejemplo de los Estados Unidos. El último senador de los Kennedy, ¿no? Ted Kennedy, murió siendo senador. Bernie Sanders, que es un octogenario político del Partido Demócrata, sigue siendo senador. Y pasa que en los Estados Unidos el promedio de vida política de un político, de vida legislativa de un político, es 25 años, es un cuarto de siglo. Eso nos habla de gente que se profesionaliza para la política. Y acá resulta que parecería que somos una fábrica de políticos, además muy buenos, siempre, todos excelentes, que nos hemos dado el lujo en esa consulta malhadada propuesta por Moreno y apoyada por el PSC que ahora le está pasando muy mal además, ¿no? Apoyada por el PSC que le está pasando mal, por Creo que le está pasando mal, por la ID que le está pasando mal, por el mismo Pachacuti que no le está pasando muy bien del todo, por la Unidad Popular que ¿qué es la Unidad Popular ahora mismo, ¿no? Con esos porcentajes de votación tan bajos, y otras organizaciones políticas apoyaron esa consulta popular en la que decidimos los ecuatorianos en total, yo no, porque yo fui de los que votó 7 veces no, por supuesto, pero los ecuatorianos en esa consulta, digo decidimos porque ese fue el resultado que ganó, pero decidieron, para ponerlo mejor y no se malinterprete y no se saque de contexto mis palabras. Los que votaron sí,
por esa farsa que fue la consulta popular de Moreno, decidieron jubilar a los políticos a los 8 años. Y ahí se puede establecer una diferencia, ¿no?, entre lo que puede ser el ejercicio del rol de un ejecutivo, por ejemplo, un presidente o presidenta de la República, y la posibilidad de que se reelija una sola vez, lo que puede ser también el caso de un prefecto, una prefecta, un alcalde, alcaldesa, que tienen en sus manos dirigir el ejecutivo local, los gobiernos locales, pero otra cosa es lo que tiene que ver con el ejercicio de un parlamentario. Entonces acá nos privamos de que gente que tiene y que ha acumulado mucha experiencia en la política se vea impedida de volver nuevamente al legislativo porque ya cumplió las 2 reelecciones después de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Entonces nos damos el lujo de jubilar políticos a los 8 años en este país y de tener legisladores, nuevos legisladores cada 8 años, y después de andarnos quejando de que siempre la última asamblea fue la peor. No, esta asamblea es la peor. No, la que va a venir es la peor. Y estamos en esa lógica y esto tiene mucho que ver además con esa costumbre que tenemos los ecuatorianos y que han tenido los actores políticos que sobre todo han controlado el país en estos últimos años, de hacer reformas pensando en la elección siguiente y no pensando en lo que va a pasar con la democracia y con el país, no sé, a 20 años, a 30 años o a 50 años. Para quienes entraron tarde, nuevamente, les repito, para que no se extravíen, para que no se pierdan. 96.39% de actas escrutadas. Luisa González, 43.95%, Daniel Noboa, 44.15%. Así están. Puede variar esto cuando hay 1.247 actas con novedades y 252 actas pendientes. Puede ser que sí, puede ser que no, pero las cosas, la foto de ahorita es esta. Esto es lo que nos da el CNE, esto no nos da ni el Exit Poll ni nada. Esto nos da el CNE. Así que vamos a estar actualizándonos permanentemente, no solo en este espacio mientras dure hasta las 9 de la mañana, sino en las redes sociales de la radio. Ustedes van a ir enterándose si es que la cosa se altera, cambia, si es que se modifica una cosa u otra, en fin. Ayer comentábamos al cierre con Licenia, porque reaccionó a las 8:31 el señor Noboa con un post de Twitter. Y hoy, entiendo, a las 8:30 va a tener una entrevista el señor Noboa, y yo creo que sí, que el caos que le provocó el resultado del domingo fue muy fuerte y que se ha demorado mucho en reaccionar y en procesar el resultado. Que de paso, yo coincido con todos los periodistas y analistas voceros gubernamentales de que no es del todo malo para Noboa, si es que lo quieren poner en esa perspectiva, en esta suerte de relato de que es el ganador de la primera vuelta. De momento sí, ¿ya? Hay que ampliar el análisis, por supuesto, porque siendo gobierno, teniendo una campaña millonaria, con la fortuna más grande de este país jugando a tu favor, con otras fortunas adicionales, ¿no? Las del grupo Wong, las del señor Contugui, las de, en fin, todos los empresarios que han girado alrededor de la campaña de Noboa, que es un gobierno de empresarios. Plata no les va a faltar nunca a esos para pautar en redes sociales o para mandar a hacer, no sé, 20 millones de cartones a 25 centavos cada cartón. Ya, pues plata no les va a faltar. Entonces, puede ser que desde esa perspectiva, de la cantidad de recursos que utilizaron desde lo privado y también regalando cocinas de inducción, poniendo a todo el Estado y todo el aparato estatal, ministerios, IES, el señor Peña creo que es, ¿no?, director, el presidente del directorio del IES, pautó hasta el último segundo del domingo en sus cuentas en redes sociales. Usted abría el X o Twitter, como quieras llamarle, y le iba a salir un post del señor Peña del IES. Hasta el último segundo pautó, diciendo que se han incrementado el número de afiliados, que no sé qué, que los servicios del IES, que por aquí, por allá. Bueno, hicieron
todo lo que quisieron, hicieron todo lo que les dio la gana en esta campaña, entregaron cocinas de inducción, entregaron bonos a los jóvenes de $470 para que vayan a estar haciendo un inventario de los baches que hay en las carreteras, en fin. Se pasaron por las gacetas la Constitución, nunca sacó licencia, visitó a Trump, viajó a Washington, se sacó fotos con Milei. Si nos ponemos a ver desde esta perspectiva, el haber pasado así, cabeza con cabeza, con la candidata de la Revolución Ciudadana, quienes ustedes, señores Cuesta, Vera, Inostroza, Benedettis, Alfombraditos y todos ellos, decían que le iban a sacar 10 puntos de diferencia y que le iban a ganar en primera vuelta, desde ese punto de vista sí que es una derrota. Porque se creían ya ganadores mucho antes de que se conozcan los resultados oficiales. Entonces, a partir de ahí, sí me parece que es un duro golpe. Y creo que mucha responsabilidad no solo tienen los malos estrategas del gobierno que creían que con la estrategia que plantearon para esta campaña, repetida de lo que fue la campaña del 2023, mucho más frívola, como creo que sí nos invitan a hacer en algún momento las redes sociales, a creer que todo es la estética, que todo es verse bien, que todo es lucir bien, que todo es aparentar ser guapo, viajar, hacer turismo, que era la onda esta que quería mover en redes sociales, por ejemplo, Nils Olsen, que parecía más que estaba haciendo un road trip en todo el país que campaña electoral. Y los resultados evidentemente significaron un revés, porque las encuestadoras del gobierno les mintió, le mintieron al señor Noboa, sus propias encuestadoras le mintieron, el exit poll que habrán contratado les mintió, sus periodistas, sus analistas, sus opinólogos no le mintieron a Noboa, le mintieron permanentemente al país, jugaron con sus audiencias, jugaron también y pusieron en juego evidentemente su credibilidad. Eso no les importa, porque finalmente en este país creo que ahora juega mucho un papel más importante que antes del famoso sesgo de confirmación. Hay gente en este país que le sigue a Vera, por ejemplo, que sabe que permanentemente manipula y administra la verdad y los datos y la información, así como muchos otros, ¿no?, que dicen ahora que las provincias de la costa donde hay más incidencia de la violencia es porque los narcos votan por, ¿no? Esa gente que crea estos relatos, que crea esos encuadres y demás, tiene muchísimos seguidores. Y esos seguidores les siguen y les creen justamente por la prevalencia que tiene este famoso sesgo de confirmación. No me importa que me mientan. Yo quiero creer, a pesar de que lo que dice Vera y el resto de periodistas de este grupo mienten, no importa, prefiero creerles. Y en ese juego ha entrado un buen sector de la población de este país y es presa justamente de la desinformación, de dejarse arrastrar por esas corrientes, por los retweets, por los likes. Entonces uno se encuentra con comentarios y con insultos y con descalificaciones a los hermanos de la costa o de provincias de la Amazonía, como por ejemplo Sucumbíos y Orellana, con estigmas, justificados por este tipo de encuadres, ¿no?, que son promovidos también desde el lado oficial, desde el gobierno. Y yo lo único que les digo es, sigan así, y vamos a ver cuánto le terminan ayudando a su propio candidato de cara a lo que será la segunda vuelta electoral. Reaccionó Daniel Noboa a través de un post en Twitter, de una foto en la que está de espaldas, diciendo en el post: gracias Ecuador, gracias por la esperanza y el coraje de volver a creer que este país puede ser diferente, ahora a seguir luchando. Por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha, gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso, sin corrupción
y habrá que hablar de Progen, ¿no? Y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no pactar con ellas. Habrá que preguntarle por Fito. Gracias por su cansancio, por su sacrificio, juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Esto es interesante. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza. Eso está en veremos, señor. Capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad. Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla, juntos más fuertes y determinados que nunca por consolidar el nuevo Ecuador. Es decir, como les manifestaba yo ayer, lo vuelvo a repetir ahora, el señor está diciendo, a partir de hoy, seguimos nosotros siendo gobierno y haciendo campaña. ¿No? Entonces, vamos a ver si es que después del pronunciamiento de la Corte, después de todas las polémicas que se han generado con respecto del abuso que significó esa primera parte de la campaña donde nunca sacó licencia, donde estaba en Carondelet, usaba el Palacio de Carondelet, usaba los recursos públicos para hacer campaña, lo vuelve a hacer. Lo está diciendo que lo va a volver a hacer, por un lado, lo cual está mal. Y hoy, por cierto, una de las entrevistas la vamos a dedicar justamente a hablar de estos temas. Y para preguntarnos también si es que las autoridades, alguna autoridad en este país le va a poner un freno a Noboa, ¿no? Porque seguramente, y viendo el resultado de la primera vuelta, algunas de estas autoridades que deben haber estado muy confiadas también en las encuestas de Informe Confidencial, de Comunicaliz, en el exit poll de Diego Tello, habrán puesto también sus barbas en remojo, ¿no? Porque deben haber estado ya frotándose las manos diciendo esto se resuelve en una vuelta y de aquí nos quedamos ad infinitum en el TC, en el CNE, en la Corte, en no sé qué, en no sé cuánto. Y ahora estarán poniendo las barbas en remojo. Insisto, de aquí al 13 de abril cualquier cosa puede pasar. Seguramente estarán ellos pensando en eso también y apostándole a esa fecha también. Pero dice que le ha ganado a los partidos del viejo Ecuador. Y cuando Daniel Noboa habla del viejo Ecuador y sigue planteándonos de ese clivaje de lo nuevo y lo viejo, el clivaje es una palabra que a un par de amigos y a mí nos encanta. Nos sentimos súper inteligentes cuando usamos esa palabra. Volteo a ver las listas de ADN. Y ahí ustedes encuentran a Esteban Torres, que era del Partido Social Cristiano, a las hermanas Jaramillo, que eran del Partido Social Cristiano, que fueron funcionarias del municipio de Guayaquil con la señora Cintia Viteri, que hicieron campaña por Jan Topic, al igual que Esteban Torres y al igual que Diana Jacome. Y en esas listas se encuentra Ferdinand Álvarez, Bosques es el apellido, no me acuerdo ni el nombre, este señor de la provincia de Bolívar, al igual que Aguas de Galápagos, al igual que Jurado de Guayas también creo que es, tampoco me acuerdo el nombre, que eran de la Revolución Ciudadana, que le juraban lealtad eterna a Rafael Correa, así como los otros le juraban lealtad eterna a Jaime Nebot y no dudaban en ponerse a las fotos con Jaime Nebot y los otros con Correa y no sé qué. Eso, el camisetazo, es el más claro reflejo de lo que es del viejo Ecuador. Estimado presidente Noboa. Entonces, cuando usted nos habla del viejo Ecuador y el nuevo Ecuador y de este contraste, ustedes son más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero lo que creo que vale la pena en este caso tomar en cuenta y considerar es que esta reacción del presidente ocurre 12 horas después de acontecido todo lo que pasó ayer, el domingo, una vez finalizado el proceso electoral. Cuando dejaron abandonada su suerte a sus militantes que les esperaban en un lujoso hotel de la capital y a quienes no les dieron la cara. Y se tardaron más de un día en responder y en empezar a tuitear, con el encuadre de que somos la primera fuerza política del país. Y yo les decía, ojo con este asunto, de la famosa primera fuerza política del país. Porque digamos que, como están planteadas las cosas, no sé cuál es el nombre, pero la cuenta de Twitter es @figuraliteraria, Cosisec, no sé cuál será el nombre, me encantaría saber para darle el crédito, pero estoy mencionando la cuenta y el nickname, ¿no? Dices, editor, ciclista, estadígrafo de los mundiales y ajedrecista online. Ha hecho un
un análisis muy interesante de datos para, establecer cómo quedaría conformada la próxima asamblea. ¿Y qué nos dice COSISEC? Nos dice que la Revolución Ciudadana tendría 67 legisladores. Te voy a pasar el cuadro, Esteban, para que vaya viendo la gente de lo que estoy hablando, quienes nos siguen por YouTube, ¿no? Y por otras redes con video y con imagen. Y quienes nos escuchan, bueno, les voy relatando yo cómo van los números, ¿no? Para quienes, ese no es. Para quienes, el que te acabo de pasar, Esteban. Para quienes ahora mismo ven que Esteban Torres, Diana Jacome, el propio presidente Noboa, Nils Olsen, hablan en sus redes sociales de la primera fuerza política. Yo creo que hay que poner eso mucho en contexto sobre cómo está el mapa político del Ecuador y cómo estaría la conformación de la próxima asamblea. Ojo con esto. Revolución Ciudadana a esta hora tendría 67 asambleístas. Es decir, si hablamos de la primera minoría y de la primera fuerza parlamentaria, tendríamos que hablar de la Revolución Ciudadana según estos datos proyectados por COSISEC. Ese no es del cuadro del que estoy hablando, te pasé por WhatsApp. No, el cuadro, te pasé la foto. No, te pasé la foto, no el tweet. ADN le sigue a la RC con 66 curules, una menos. No es mucho, es una. Entonces, si es que se define esto, entonces tendrán que salir los de la Revolución Ciudadana a decir, nosotros somos la primera, ese sí, la primera fuerza. Es uno, eres la primera minoría, chévere, qué bien. Que le saquen provecho a esas 67 curules los de la RC. Pero los de ADN han salido a decir, no, nosotros somos. O sea, son unas peleas tan estériles las que dan esta gente de ADN y del gobierno en redes sociales. No importa si eres primero o no, vas a ser por uno. Por media curul vas a ser primera fuerza parlamentaria, no primera fuerza política, y ya te voy a decir por qué, mi estimada Diana Jacome, mi estimado Nils Olsen, mi estimado Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín. RC con 67, ADN con 66, Pachacuti con 9, Partido Social Cristiano con 4, y que además este dato debe ser realmente estremecedor para Jaime Nebot. Es la primera elección en 45 años, me imagino, que en Guayas no saca un diputado o un asambleísta o un parlamentario o un legislador, como quieran ustedes llamarle. En Guayas, el PSC enterrado políticamente en esta elección. Sin embargo, sacan 4. Uno de esos del Nacional, que es de Alfredo Serrano. El movimiento Somos Carchenses saca 1, Alianza 2417. El Acuerdo Ciudadano saca 1, el Movimiento Sur saca 1, Sociedad Patriótica en alianza con el PSC saca 1 y Construye de la señora María Paula Romo saca 1. Con suerte saca 1. Esa es la conformación de la próxima asamblea según las proyecciones que tienen estadísticos como COSISEC, que se ha dado el trabajo de hacerlo y lo ha publicado y lo ha compartido en las redes sociales. Ahora, ¿por qué no son la fuerza política más importante de este país, mi estimado presidente? Porque ustedes pueden tener ahora mismo 66 legisladores, uno menos que la Revolución Ciudadana. Ya. Pero da la casualidad que la Revolución Ciudadana tiene no menos de 50 alcaldías. ADN no tiene. Y ustedes me dirán, sí, pero es que ADN recién empieza a existir hace 2 años o 1 año, lo que sea que tenga de vida como institución política o como organización política. Sí, pero es que ese es otro cuento, pues. La Revolución Ciudadana tiene 8 prefecturas de 23 y no menos de 50 alcaldías. Es decir, si van a seguir en ese cuento, como dice Jean Manuel Serrat, de ver quién la tiene más grande, en este momento la tiene la Revolución Ciudadana. Si vemos en contexto,
La política no es tan sencillo como ganar una elección y ya eres tú el mandamás y el Superman del Ecuador. Y creo que hay una diferencia muy grande entre una organización política y otra. Sobre algo que yo les manifestaba ayer con respecto de la opinión de una analista académica colombiana, Laura Sarabia, que parece que conoce mucho mejor la política ecuatoriana que muchos de los analistas que se pasean por todos los medios de comunicación de este país, y que, como les dije ayer, nos hemos enterado que también no solo son analistas, sino funcionarios del gobierno. Pero se las dan de analistas independientes, ¿no? Y se pasean por todas las radios y canales de televisión con el cuento de ser consultor político independiente. Y Laura Sarabia decía, la Revolución Ciudadana es la organización política más estructurada y más organizada del Ecuador. Luisa González representa a una organización política que finalmente tiene un proyecto de país. Yo les pregunto, más allá de lo que ya conocemos que es ADN, ¿este movimiento y este gobierno tiene un proyecto de país? ¿O es simplemente, como en su momento fue la Unidad Republicana de Sixto Durán Ballén, un partido político fundado y creado para que Durán Ballén sea presidente, porque no le iban a dar la oportunidad en el Partido Social Cristiano y tuvo que salirse de ahí para ser presidente? O como en su momento, ahora último, fue el movimiento Creo, que es una más de las empresas del holding empresarial de Guillermo Lasso. Lasso cumplió su capricho. Va a tener, o ya tiene, su cuadro en el Salón de los Presidentes en Carondelet. Va a pasar a los libros de historia como un presidente muy malo, por cierto, que no terminó su mandato, que no entendió nunca el juego de la política, que nunca llegó con equipo, que se vio en aprietos como en aprietos está el actual presidente porque no sabe de dónde sacar para poner ministros, no sabe de dónde sacar cuadros para poner ministros, y a Lasso le tocaba echar mano de su escuálido bloque de legisladores. Tenía 12, y de esos 12 creo que la mitad terminaron en el gabinete, ¿no? Francisco Jiménez, Diego Ordóñez, Ana Belén Cordero, Juan Fernando Flores, Tangi Vera, entre otros, ¿no? De los que me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenía equipo. Lo mismo que pasa con Noboa hoy. Hasta ahora no tenemos ministro o ministra de Electricidad, Hidrocarburos y Minería. Y esa cartera de Estado tan importante para el país sigue encargada en manos de la señora Manzano, ministra de Ambiente. Entonces, y viendo el escenario del domingo, uno se pregunta, detrás de Noboa, ¿quién está? Porque fíjense ustedes lo que pasa con la Revolución Ciudadana. Correa está muy lejos y es una figura que ha estado fuera del territorio ecuatoriano durante 8 años. Pero detrás de Correa, yo les nombraba ayer, ¿no? Pavel, Paola Pavón, Aguiñaga, ahora Aquiles, que es una voz muy potente que tiene la Revolución Ciudadana, que habla, no necesariamente de entrevistas todo el tiempo, todos los días, basta con un tuit del alcalde de Guayaquil y ya todo el mundo está volteando a ver, ¿no? Tienes a J. Lloret en Azuay, tienes acá en el Parlamento Andino a Virgilio Hernández, tienes unas vocerías importantes. La candidata Luisa González, que en esta elección me parece que ha cobrado un protagonismo y ha ganado un protagonismo mucho más importante que en la elección anterior, diciendo, ojo, la candidata soy yo, la presidenciable soy yo. Diego Borja también es una vocería importante, no ha sido un militante durante todo el tiempo que tiene de vida la Revolución Ciudadana, pero es un hombre al que no se le puede objetar su capacidad intelectual como economista y como analista de esos temas, y así por el estilo. Hay muchas otras vocerías, ¿no?, dentro del movimiento cuando uno voltea a ver, y uno cuando dice, ¿y ADN detrás de Noboa quién está? Y claro, tú escuchas a los periodistas o a los analistas pro gobierno y dicen, es que el liderazgo de Noboa, bueno, pero en el gobierno tiene que haber un vicepresidente o vicepresidenta, tiene que haber un ministro de gobierno que hable, que además esté autorizado y que sea la voz política, no solo del gabinete, del presidente, que tenga las capacidades para hacerlo. El resto del gabinete
tiene la suficiente fortaleza, tiene el suficiente respaldo político, el músculo político. Arauz, me olvidaba, va a venir ahora mismo Andrés Arauz, que ha jugado un papel muy importante como secretario ejecutivo del movimiento. Gracias por hacerme acuerdo. Me olvidaba de Andrés, que va a estar ya mismo con nosotros conversando. El liderazgo de Andrés Arauz ahora mismo dentro de la Revolución Ciudadana es inobjetable también. Pero ¿y dentro de ADN? ¿Quién estaba autorizado para hablar el domingo? Nadie quiso hablar, nadie habló. Ayer nadie habló. Disposición en el último tramo de la campaña electoral, ningún candidato da entrevistas. ¿Se imaginan eso? Un gobierno que no le habla a la gente. Un presidente que se cree que además es el que tiene la última palabra. En el caso de Novoa. Y bueno, cierro el comentario viendo las reacciones de lo que a esta hora parece ser uno de los personajes claves de esta elección. Queridos compañeros, pongan lo que ha sido el pronunciamiento de el líder indígena Leonidas Issa. Ayer en la noche ha posteado Leonidas un video, un post en su cuenta de X, con declaraciones que obviamente nos resultan muy interesantes a esta hora. Por favor. Listo, me dirán, oiga, pero señor Issa, usted va a definir en segunda vuelta. No va a definir el señor Issa, va a definir el poder político colectivo. Así que van a tener que esperar. Nuestra decisión va a ser decidida colectivamente. Y lo vamos a demostrar en este país. No es como siempre han puesto, pero señor Issa, no señores, nosotros decidimos colectivamente y este país finalmente va a entender que en esta sociedad va a conjugar la democracia comunitaria, la democracia directa y la democracia representativa. En este país la democracia comunitaria va a tener su peso firme, contundente en este proceso. Queridos hermanos, ahí le dejamos. Ya he escuchado, tengo invitaciones, conversemos. Listo, vamos a conversar. Primero nos sentamos nosotros, discutimos. Y sobre la política, ¿quién lo vamos a ver? Un cachito, la primera parte de lo que dice Leonidas Issa, acompañado de este post. Pensar que un líder o político puede endosar votos es minimizar la decisión soberana de cada ecuatoriano y ecuatoriana que acudió a las urnas con convicción. El voto no pertenece a líderes ni partidos, nuestra decisión será colectiva con los pueblos, organizaciones y todos quienes confiaron en nosotros. Será sobre un proyecto de país en una línea política e ideológica para resolver los temas más sentidos de la gente y seguiremos luchando si quien asuma el gobierno no los resuelve. Es lo que dice Leonidas Issa y quiero darles unos datitos muy interesantes que los posteó ayer Alfredo Serrano sobre lo que se necesita para ganar en segunda vuelta. Luisa González ha obtenido 4.174.000, eso creo que hay que actualizar, no es, obviamente esto lo habrá posteado Alfredo antes de que se den ya los resultados que estamos teniendo ahora. Para ganar la segunda vuelta se requiere llegar a 4.763.075 votos. Es decir que Luisa González debe sumar 588.342 votos nuevos. ¿De dónde puedes sacarlo?, dice Alfredo. En total hay 1.129.989 votos en disputa, incluidos los de Leonidas Issa, los nulos y los blancos, que fueron para el resto de candidatos. También, por supuesto, ese 4% que suman los otros 12 candidatos. La suma de candidatos no afín a Novoa suma un total de 647.127 votos. Es la suma de lo obtenido por Issa, Rabascal, Jairala, Escala y Granja, que es de donde tendrá que raspar los votos la Revolución Ciudadana. Es decir, que si Luisa logra el 90% de esos votos potenciales, podría ser presidenta. Ahora, el tema está en que el movimiento indígena no es un movimiento monolítico, es un movimiento de base. Y no es que los votantes de Leonidas Issa van a hacer lo que Leonidas Issa salga a decir que hagan. Ahí las decisiones las toman las bases y los liderazgos comunitarios y los liderazgos de cada una de las comunidades, de los pueblos, nacionalidades, porque esa es la forma de organización que tiene el movimiento indígena. El reto entonces está en lograr acercarse a cada uno de estos líderes, a cada una de estas comunidades, a cada una de estas bases, para convencerles de cuál de las dos propuestas es la mejor. Tarea que tendrán que cumplir las dos candidaturas, no únicamente la del progresismo, la de la izquierda. Pero me parece que a esta hora hacen muy mal los que pretenden minimizar a Issa, porque hay 500.000 de votos ahí que obviamente van a estar en disputa y que no sabemos finalmente para dónde se van a ir.